Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno. Primer y único punto del orden del día, aprobación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, Alhaurín el Grande, 2025, Cultura Integradora. Buenas tardes. Dictamen de la Comisión Informativa Extraordinaria de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente. La Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, en sesión extraordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2017, emitió el siguiente dictamen relativo a la aprobación del proyecto denominado Alhaurín el Grande 2025, Cultura Integradora, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Una vez efectuadas las aclaraciones requeridas por los señores presentes, se somete la propuesta a votación, siendo dictaminada favorablemente por 9 votos a favor, 5 por Alhaurín, 1 Izquierda Unida, 1 del PP y 2 de ASAL, ningún voto en contra y 2 abstenciones del Partido Socialista. De los 11 señores concejales asistentes, proponiéndose al Pleno la opción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el proyecto denominado Alhaurín el Grande 2025, Cultura Integradora, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, que se adjunta a la presente propuesta. Segundo, aprobar la petición de ayuda a FEDER por importe de 5 millones de euros, correspondiendo al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande la cantidad de 1.250.000 euros, siendo el importe total del proyecto 6.250.000 euros. Tercero, solicitar de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública la inclusión del citado proyecto en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado perteneciente al Programa FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Cuarto, asumir el compromiso de que se va a disponer en el momento de la ejecución de la estrategia seleccionada de un equipo técnico conocedor de la reglamentación y normativa nacional y europea sobre fondos estructurales y de inversión europea, y especialmente en lo relativo a las materias de elegibilidad de gasto, contratación pública, medio ambiente, información, publicidad e igualdad de oportunidades y no discriminación. Quinto, asumir el compromiso de cofinanciación del proyecto mediante la aportación municipal que proceda con el máximo indicado en el dispositivo segundo. Sexto, asumir el compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar las operaciones que se seleccionen dentro del plan de implementación de la estrategia DUSI. Séptimo, asumir el compromiso de tramitar ante las autoridades competentes los certificados de cumplimiento de los requisitos medioambientales requeridos para la ejecución de las operaciones previstas en la estrategia DUSI. Octavo, autorizar a la Alcaldía Presidencia a suscribir cuantos documentos y realizar todos los actos necesarios para llevar a efecto lo acordado en este acto. Tiene la palabra el portavoz de Por Alhaurín. Gracias, buenas tardes. Bueno, en este único punto del orden del día traemos para su aprobación, como es preceptivo antes de poder solicitar la subvención al Ministerio de Hacienda y Función Pública, este proyecto de estrategia urbana de desarrollo integrado, el proyecto EDUSI, que ya, como todos ustedes saben, pues fue aprobado a finales de 2016 para poder concurrir a la segunda convocatoria que se hizo de estos proyectos. Un proyecto que en su día pues fue aprobado por este ayuntamiento tras un procedimiento en el que pues se implicó toda la sociedad alhaurina con muchísimas aportaciones por parte de empresas, de colectivos, de sociedades, de los propios partidos políticos. Hubo un proceso de participación ciudadana importantísimo, del que resultó el proyecto que presentamos a la segunda convocatoria. Por resolución de 18 de mayo de 2017 del Ministerio de Hacienda y Función Pública, pues se publican los proyectos que fueron seleccionados en esa segunda convocatoria. Pues se nos decía que el proyecto nuestro no había alcanzado la puntuación suficiente para ser seleccionado. En junio de 2017 mantenemos una reunión con técnicos del Ministerio de Hacienda en Madrid, y pues hacemos allí un análisis en profundidad del documento, llegando a la conclusión de que seguramente pues no había sido valorado en su justa medida, y según nos explicaban los técnicos de allí del Ministerio, porque habían ciertos aspectos del proyecto que no habían sido valorados porque no se habían encontrado, porque las referencias no estaban claras, porque se había incluido alguna información en anexos que
no se había visto, no se habían estudiado, no se habían mirado los anexos directamente, y por un lado nos decían que teníamos que presentar anexos y después por otro lado pues que esos anexos no se habían valorado. Teníamos también la posibilidad en ese momento de presentar una alegación, porque evidentemente nosotros no estábamos conformes con la puntuación que se le había dado al proyecto, un proyecto que en el mismo ministerio reconocieron que podría haber pasado el corte perfectamente, que era un proyecto muy bueno, pero que había tenido esos defectos a la hora de su valoración por esa no encontrar esa información. Pero se nos aconsejó también en el ministerio que no se presentasen alegaciones, bueno, que podíamos presentarlas, pero que esas alegaciones no iban a ser estimadas en ningún caso por el ministerio, ya que suponía tener que revisar toda la concesión de subvenciones y todos los demás proyectos que sí habían sido aprobados, y eso pues el ministerio lo que contemplaba es que, como iba a haber una tercera convocatoria, pues que era mucho mejor, y así lo entendimos nosotros, dedicar los esfuerzos a mejorar este proyecto para llegar con mayores garantías a esta convocatoria, que es a la que nos presentamos en esta ocasión. Como no puede ser de otra forma, el proyecto que traemos hoy para su aprobación a la tercera convocatoria básicamente es el mismo proyecto que presentamos a la segunda. Se trata de una estrategia de desarrollo urbano, no es una solicitud de subvención al uso para una cosa concreta, sino que se trata de una planificación, y evidentemente una planificación pues no se puede cambiar totalmente de un día para otro, porque además pues sería contraproducente o sería incongruente. Así que básicamente es el mismo documento, pero al que se le han introducido importantes mejoras, y se ha hecho un documento fundamentalmente más accesible y más intuitivo, y que sea más fácil de valorar por los distintos estamentos que tienen que valorarlo. Si quieren, en mi segunda intervención pues podré aclarar un poco más o entrar más en profundidad de cuáles son los cambios que se han hecho a este documento. Muchas gracias. Señora Fernández, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Por segunda vez vamos a presentar la estrategia Alhaurín el Grande 2025, Cultura Integradora. Cuando lo hicimos el año pasado, el Proyecto de Desarrollo Urbano Sostenible, EDUSI, no obtuvo la puntuación mínima exigida, no por culpa de los enemigos del pueblo, como llaman ustedes a la oposición, sino porque se presentó a la carrera y mal. Esperamos que tanto el equipo de gobierno como la empresa contratada para la ejecución de este proyecto hayan estudiado en profundidad los errores cometidos, y no solo se haya incluido un índice, como dijo la señora alcaldesa, para facilitar la lectura y podamos conseguir estos fondos europeos que darían un gran impulso para solucionar las necesidades de nuestro municipio. Muchas gracias. Portavoz de Izquierda Unida. Sí, buenas tardes. Bueno, pues nosotros ya el año pasado, cuando la estrategia de desarrollo vino a pleno, ya pusimos de manifiesto que el proceso que se había seguido, que la forma en la que se había desarrollado el proyecto, efectivamente con premura y con una baja participación, a nuestro entender, por cómo entendemos lo que es la participación, que no es una mera reunión informativa o dos reuniones en las que se nos informa de lo que ustedes ya han pensado, sino que la participación ciudadana va mucho más allá, y ya les adelantamos que las convocatorias de este tipo lo que se puntúa más es el tema de la participación ciudadana, y que este ayuntamiento hoy por hoy sigue sin tener ni siquiera un reglamento de participación ciudadana. Efectivamente, las asociaciones del municipio y la ciudadanía pues tienen inquietudes y se dirigen a ustedes de forma a título personal, a título de asociación, pero no hay unas normas que reglamenten esa participación. Presentarnos a esta tercera convocatoria, pues efectivamente, por un lado es una buena noticia, porque seguimos apostando por conseguir fondos a nivel europeo que nos sirvan para desarrollar el municipio, pero por otra parte da muestras de que efectivamente el proyecto que se presentó pues no reunía las condiciones necesarias para poder competir
con otros ayuntamientos que sí han presentado proyectos que sí se han visto por el Ministerio, que son más interesantes y que cumplen, pues como digo, entre otras cuestiones, el tema de la participación ciudadana. Podríamos hablar de presupuestos participativos, pero en este ayuntamiento esa posibilidad no se trabaja ni se la prevé. Sería una buena medida que se podría haber tomado durante este año, pero podemos constatar que durante este año han demostrado que ustedes no creen en la participación ciudadana, puesto que desde que se trajo la estrategia de desarrollo a pleno no ha habido ninguna convocatoria más para que haya participación, para que se vuelva a debatir este proyecto. Presentan el mismo proyecto. Nosotros dudamos una vez más de que presentando el mismo proyecto con algunos cambios que parece ser que son puramente de pon una cosa aquí para que se vea mejor, incluye unos datos aquí, os resumo un poco más, dudamos mucho de que esas modificaciones que ustedes han hecho pues vayan a cumplir con las exigencias, como digo, en un marco tan competitivo en el que se presentan tantos ayuntamientos, porque la financiación es bastante relevante. Han demostrado, y lo vuelvo a manifestar, durante este año no se ha producido, que creo que podría haber sido una de las mejoras con vista a que nos presentáramos a esta tercera convocatoria, de a que se hubiese mejorado ese documento pues a través de una participación ciudadana real y efectiva. Sin embargo, no ha sido así. Esperamos que en esta tercera convocatoria el equipo de gobierno tenga más suerte en su apuesta. Nosotros obviamente vamos a votar a favor porque no vamos a rechazar pedir dinero a otras administraciones, pero lamentamos que vaya de nuevamente con estas deficiencias precisamente en una de las cuestiones que más se puntúan, que es la participación ciudadana. Portavoz de ASAL. Sí, buenas tardes, gracias. Bueno, pues nosotros, después de haber visto el expediente, después de lo que se dijo en la comisión informativa previa a la celebración de este pleno, después de la conversación que yo personalmente he tenido con el señor portavoz por Alaurín, pues tenemos que decir que el grupo político municipal ASAL, pues nos vamos a fiar de lo que dicen ustedes. Nos vamos a fiar de que ustedes han tenido una reunión en mayo, junio, julio de este año con técnicos del Ministerio de Hacienda y de la Función Pública. Nos vamos a fiar que en esa reunión le dijeran esos técnicos que el proyecto podía pasar el corte, pero no lo pasó. Nos vamos a fiar igualmente de que, de que es el mismo proyecto, que no fue admitido, pero que puede ser que, haciéndolo, según sus palabras, más accesible y más intuitivo, pues que los técnicos o la comisión nombrada por el Ministerio de Hacienda, pues en esta ocasión, en esta convocatoria, pueda aprobar esta estrategia de desarrollo urbano. A mí personalmente me parece muy extraño o raro, ojalá me equivoque, que por unos simples cambios estéticos una estrategia de desarrollo o la exposición de una estrategia de desarrollo urbano pues pueda o no pueda aprobarse por una comisión. Pero no obstante, y en la medida sobre todo, que hay que decirlo, que supongo que la presentación de esta segunda vez la misma estrategia no le ha supuesto a los alaurinos o al Ayuntamiento de Alaurín el Grande un desembolso económico por volver a presentarla, y que esos simples cambios estéticos habrán tenido un pequeño coste económico, pues ya les digo, vamos a fiarnos de ustedes, vamos a confiar en que tengan razón y que esos simples cambios estéticos sean suficientes para que el contenido de la estrategia sí sea valorada en esta ocasión por los técnicos del Ministerio de Hacienda y que se apruebe esa estrategia de desarrollo urbano. Muchas gracias. Portavoz del PSOE. Sí, buenas tardes a todos y a todas.
No quiero ser reiterativo al argumento de algunos portavoces de compañeros de partidos políticos, pero sí me gustaría llamar la atención sobre la obligación que tenemos esta corporación de proyectar, de diseñar el futuro de nuestro municipio. Observar, ver las necesidades, las debilidades, argumentarlas, establecer la estrategia y finalmente llegar a una solución. Esa es la función que tenemos y la que tenemos que desarrollar, y todo en aras de un Alaurín el Grande más y mejor. El proyecto que hoy aprobamos no es más que el estudio profundo de las necesidades de nuestro municipio, aquellas debilidades que tenemos que cubrir, pero más que un hecho puntual debemos tenerlo en cuenta como una actividad continua a mejorar durante los próximos años. No solamente podemos reducirlo solamente a la solicitud de una subvención. Estos problemas, que son muchos, ya consabido el desempleo que en nuestro municipio, pero también la búsqueda de inversión, la necesidad de la defensa del patrimonio histórico, económico, social, natural que tenemos en nuestro municipio, todos tenemos que remar hacia una misma dirección, aportar nuestro grano de arena, y al fin y al cabo todos los poderes públicos, los partidos políticos y la ciudadanía en general debemos aportar todo lo que sea preciso. Esto, como es evidente, exigirá acuerdos, no solamente políticos, sino también sociales, y todo en busca de una imagen de unidad tan importante a la hora de la resolución del tribunal correspondiente en las subvenciones que las comunidades europeas prestan. De ahí que el EDUSI podría haber sido el instrumento para resolver la cuestión del nuevo centro social de personas con discapacidad. En el objetivo 9 de EDUSI establece que uno de sus fines es promover la inclusión social, la lucha contra la pobreza, la construcción de centros sociales o la reforma de la infraestructura para ese uso. Y dentro de la línea 11 de ese mismo objetivo de EDUSI indica la mejora de calidad de vida de los ciudadanos mediante la dotación de equipamientos públicos. Habría sido una perfecta ocasión para pedir fondos para el centro de personas con discapacidad. Hubiese sido un momento idóneo y perfecto para no buscar la confrontación y poderlo resolver en este punto y en este del día, en el cual sin duda se va a aprobar por unanimidad por parte de todos los partidos políticos. Hubiese sido un momento idóneo para no tener que pedir 3 millones de euros y buscar una subvención del 75% de ese proyecto. Hubiese sido un momento idóneo para no buscar la confrontación y llegar a un acuerdo por parte de todos y no hacer uso político de un hecho tan delicado como es un centro social con personas de discapacidad. Pero que estas preguntas del por qué no se introduce dentro de estos EDUSI este proyecto, el por qué no se busca esas subvenciones y evitar tener que pedir un préstamo o evitar la confrontación política, espero que se conteste. Vamos a apoyar, como no cabe ningún tipo de duda, y según los antecedentes que acabo de explicar, por esta unidad de acción que necesita este proyecto, vamos a apoyar este proyecto, pero sin duda también nos gustaría saber el por qué este proyecto tan ambicioso y tan necesario en este municipio no se incorpora a los EDUSI. Muchas gracias. Portavoz por Alaurín tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues en esta segunda intervención voy a intentar responder las cuestiones que han planteado los portavoces de los distintos grupos y voy a explicar un poco también a modo de explicación y también como contestación a lo que comentaba el portavoz de ASAL, que es realmente lo que se ha cambiado en este documento con respecto al documento anterior. Con respecto a los índices, sabemos que el documento que tenéis ahora mismo en el Gestiona es un borrador. Ese borrador es el que hemos hablado antes, con el que he comentado antes con el señor Cárdenas, que los únicos cambios que ese borrador puede sufrir son cambios estéticos de diseño porque se está maquetando, pero no que este documento nuevo solo haya sido un cambio estético con respecto al documento anterior. El documento que se presentó en el año anterior ha sufrido cambios importantes que si quieren pues les voy a resumir. Como principio del documento pues están los índices. Los índices se han rehecho completamente, pero además se le han incorporado unos listados de comprobación de admisibilidad y valoración de las estrategias, una especie de hojas de control que facilita la labor de los evaluadores para comprobar
en qué partes del documento están los distintos aspectos del documento que tienen que valorar. Eso es una de las cuestiones que se nos planteó allí en el Ministerio, porque facilitaba mucho la labor a la hora de encontrar información en un documento tan extenso como es este. De hecho, he traído unas copias de esos índices, ya que en el documento que está en el Gestiona todavía no estaban incluidos, que si quieren los podemos pasar a los distintos grupos para que lo tengan por lo menos de forma escrita. En el capítulo 1, perdón, en el capítulo 1 del documento, Identificación de los problemas y retos urbanos de Alhaurín el Grande, se le ha dado una nueva redacción, se han creado nuevas tablas que correlacionan problemas con recursos y retos. En el capítulo 2, análisis del conjunto de área urbana desde una perspectiva integrada, se mantiene prácticamente igual, pero se han actualizado los datos estadísticos básicamente, teniendo en cuenta que ha pasado un año desde el anterior documento a este, y se han reforzado los apartados 2.6, análisis social, vulnerabilidad y exclusión, 2.7, sociedad de la información y Smart City. Se ha creado igualmente un nuevo apartado, el punto 2.8, igualdad de género, la situación de la mujer, para que de esta forma hacer más patente la visión de género que la estrategia ya contenía en el documento anterior, pero que se formulaba de una forma mucho más transversal, y ahora pues está en un punto específico en el índice, aparte de esa función transversal que también se lleva a todo el documento. Se han renovado los apartados 2.9, análisis del contexto territorial, 2.10, análisis del marco competencial y 2.11, instrumentos de planificación existentes. Y se ha incluido un nuevo apartado, el 2.12, análisis de riesgos. En el capítulo 3, el diagnóstico que fundamenta la estrategia integrada, objetivos y prioridades, análisis DAFO, resultados esperados, indicadores de resultados, se ha renovado y se ha ampliado. En el capítulo 4, la delimitación del ámbito de actuación, también igualmente se ha renovado y ampliado. En el capítulo 5, plan de implementación de la estrategia, se ha rehecho ese capítulo, que es el centro, el capítulo central del documento, se ha rehecho de manera integral, reforzando sobre todo las referencias cruzadas en el plan de implementación y haciéndolo más intuitivo, como decía el portavoz de ASAL y yo previamente en la primera intervención, mediante el uso generalizado de tablas y gráficos, de manera que la información sea más accesible, sea más fácil de leer y los evaluadores pues tengan una referencia más clara de qué es lo que pretendemos con esta estrategia. En este punto del capítulo 5 se ha incluido la información correspondiente al capítulo 9 del anterior documento, que en este caso desaparece. En el capítulo 6, participación ciudadana y de los agentes sociales, se ha actualizado. El proceso de participación ciudadana fue muy bien valorado por el Ministerio, pero cuando tuvimos la reunión en Madrid, porque previamente no lo habían visto. No habían visto el proceso de participación porque estaba incluido en un anexo y los anexos directamente no los valoraron. Entonces se ha incluido en este capítulo 6 información que antes pues se encontraba solamente en los anexos. En el capítulo 7, capacidad administrativa, se ha renovado y se ha actualizado. En el capítulo 8, principios horizontales y objetivos transversales, se ha rehecho completamente con los mismos criterios utilizados en todo el documento, refuerzo en las referencias cruzadas y uso generalizado de tablas y de gráficos. Y, por último, el capítulo 9, proceso de capitalización de la estrategia, que era pues como un epílogo al documento, pues se mantiene exactamente igual que en el documento anterior. Con respecto a lo que dice el portavoz del PSOE, con respecto a que se podía haber incluido en este documento el proyecto de la residencia de personas con discapacidad, ese proyecto evidentemente está incluido. Aquí no se hablan de proyectos concretos, esto es una estrategia que una vez que se aprueba se incluyen los proyectos concretos, pero que sí que está en los presupuestos. Y de hecho, el interés de este equipo de gobierno por incluir ese proyecto en el presupuesto para el año 2018 y dotarlo incluso de una partida presupuestaria para iniciar las obras es porque una de las cosas que más se valoran en estas estrategias es que estas estrategias tienen que funcionar, tienen que ponerse en marcha independientemente de que cuentes con una financiación del Ministerio o de fondos europeos o no. Es decir, el camino lo demostramos andando. Nosotros
incluimos en el presupuesto para el año 2018 una partida para las residencias para personas con discapacidad. Cuando viene la subvención, nosotros ya podemos decir que ya estamos haciendo cosas que habíamos planteado en nuestra estrategia, cosa que siempre es muy favorable. Y después esos fondos pues se pueden decir, si estamos financiando el proyecto con un préstamo, después podemos justificar esa inversión igualmente con el Ministerio y destinar los fondos a otra inversión, ¿no? A los fondos propios que habíamos generado este ayuntamiento. Es decir, ese proyecto evidentemente forma parte de la estrategia y el hecho de incluirlo en el presupuesto 2018 es para darle todavía más fortaleza a esta planificación, que no es una planificación que se nos antoja, sino que es una planificación que tiene el compromiso de este ayuntamiento de llevarla a la realidad independientemente de que se consigan los fondos europeos o de que no se consigan. Muchas gracias. Señora Fernández, tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, pues habiendo escuchado al portavoz de Por Alaurín, nos ratificamos en que efectivamente se han limitado a poner unos índices, que me parece perfecto porque así se verá mucho mejor la estrategia. Ahora bien, yo le pregunto, a raíz de lo que ha dicho también, en esa estrategia se valorará temas que se hayan puesto en marcha. Es muy importante para que nos concedan esta subvención, por ejemplo, el tema de la transparencia. En el tema de la transparencia parece ser que no se ha hecho nada nuevo, porque si nos metemos en la página web, cualquier ciudadano está exactamente igual que antes, no tiene acceso a nada, no hay nada nuevo. En otro punto es en el tema de zonas verdes, parece ser que tampoco hay nada nuevo. Entonces, realmente yo saco la conclusión de que únicamente nos hemos atenido a poner unos índices a lo que ya estaba hecho. Gracias. Portavoz de Izquierda Unida. Sí, bueno, básicamente después de escuchar la intervención del portavoz de Por Alaurín, ciertamente lo que ha venido de cambios importantes y relevantes es la inclusión de ese índice para facilitar la labor de los evaluadores, a modificar el contenido de determinados puntos que usted ha enumerado, digamos, dándole otra forma, otro contenido, y me sorprende que traigan esto a pleno y que nos lo traigan con documentación, con un borrador de la estrategia de desarrollo, cuando realmente lo que deberíamos de tener es el expediente completo y con qué estrategia nos vamos a presentar, porque que usted me traiga a mí hoy aquí al pleno el índice, pues la verdad me sorprende, porque hace 2 días tuvimos la comisión informativa y creo que hubiese sido el momento donde traerlo y donde darnos todas las explicaciones que usted ha dado hoy aquí. Pero no ha sido así, y lo que nos demuestran es que no creen en la participación y no se la dan ni siquiera a los grupos de la oposición. Ha comentado usted que han mejorado algunos puntos y que han hecho aportaciones nuevas. Igualmente le digo que nos sorprende que, siendo la participación ciudadana uno de los puntos que más se valoran en este tipo de convocatoria, que durante todo este año no hayan abierto ustedes el proceso de participación ciudadana para mejorar una estrategia de desarrollo que pensaban ustedes presentarla a una tercera convocatoria, e incluso, y es más, esta estrategia de desarrollo habrá que implantarla, como usted bien ha dicho, nos den o no la subvención. Por lo tanto, durante este año, pues ha sido un año perdido para todo el pueblo de Alaurín, en el sentido de mejorar y trabajar en esa estrategia de desarrollo y seguir avanzando en ella. Nosotros, esta estrategia, la verdad que lo que le vemos de positivo es que después de años poniendo sobre la mesa y denunciando pues ciertas debilidades o ciertas problemáticas que había en el municipio, ustedes negándolas sistemáticamente, pues nos agrada que por fin este documento pues recoja todas las deficiencias que durante años este grupo ha ido manifestando. Por ejemplo, el tema de las zonas verdes, el tema de saneamiento, la concentración de equipamientos públicos en algunas zonas, etcétera, etcétera. Así que
desearnos suerte, porque del trabajo que ustedes han hecho este año unilateralmente depende que este ayuntamiento tenga financiación o no, y la suerte que ustedes corran pues será la suerte que correrá todo el municipio, como digo, sin su participación, que vuelvo a insistir, es uno de los puntos más importantes que se valoran, y ustedes pues a la vista está que no creen en ella porque modifican una estrategia de desarrollo sin participación de absolutamente nadie y sin haber desarrollado absolutamente nada durante un año. Ahora con el tema del presupuesto pues quieren ustedes parecer que bueno, que es que ahora ya que las cosas estén reflejadas en el presupuesto es lo máximo para puntuar en esta convocatoria. Siento decirles que no es así, porque la mayoría de municipios lo que tienen es una declaración de la alcaldesa, en este caso, diciendo que el ayuntamiento puede hacer frente porque que nos concedan la subvención, la financiación nos la traspasarán cuando hayamos ejecutado los proyectos y nos lo hayan aprobado. O sea que puede pasar que nos dé la subvención, que ejecutemos los proyectos y que cuando vayamos a justificar, pues a lo mejor la justificación no lo admitan, pero nosotros esa inversión tenemos que asumirla y tenemos que aceptarla porque está dentro de nuestra estrategia y se presupone que la vamos a desarrollar sí o sí, independientemente de la financiación de la Unión Europea o no. Así que, como digo, nosotros nuestro voto va a ser a favor porque esperamos que esta estrategia pueda desarrollarse con sus fondos y sin ellos, y que este documento pues no sea otro plan más en un cajón, como por ejemplo está la Agenda Local 21, el plan de accesibilidad o el plan de acción de energías renovables, que siguen metidos en un cajón por falta de consignación presupuestaria o de financiación, según ustedes. Y bueno, la Unión Europea lo que nos dice es que esta estrategia de desarrollo la tenemos que hacer, venga financiación de la Unión Europea o no, así que espero que no corra la misma suerte que el resto de planes. Portavoz de ASAL. Sí, gracias. Bueno, en definitiva, me viene usted a dar la razón, es decir, se ha actualizado algunos datos, como no podía ser menos, porque si son datos estadísticos, a octubre de 2016 no serán los mismos que a noviembre de 2017. Después algunos cambios estéticos para hacerlo más accesible y nada más. En ese sentido, decirle que vamos a fiarnos de usted y vamos a votar de sí. Sí. No obstante, a lo que usted ha dicho respecto a los presupuestos, y dado que, como creo que todos ustedes saben, esta mañana el Grupo Político Municipal ASAL ha presentado una propuesta para eso, para la aprobación de esos proyectos, decir que en el capítulo 2 del EDUSI se habla de las infraestructuras y servicios. Y probablemente a Laurín una de las cosas que le falta es infraestructura, sobre todo de carreteras de acceso. Les recuerdo, o se lo digo, que en esa propuesta que hemos presentado hemos vuelto a reiterar que compaginemos los dos proyectos, tanto la construcción de la nueva residencia y centro ocupacional como el arreglo de la carretera hasta Villafranco. Si, según usted, sus propias palabras, para la comisión evaluadora del EDUSI será muy positivo ver que ya estamos andando, pues que nos vean andando en varias direcciones al mismo tiempo. Yo creo que sería todavía mucho más positivo. Muchas gracias. Portavoz del PSOE. Sí, siguiendo la línea del compañero de ASAL, evidentemente, si se consigue esta subvención para el centro de personas con discapacidad, por mediación del EDUSI, lo cual dudo, según ahora voy a explicar, según me ha intentado explicar el señor concejal portavoz de Por Laurín, evidentemente habría más dinero para hacer otras cosas, como es el proyecto de la carretera hasta Villafranco. Me indica usted que la partida correspondiente que acabo de comentar para que fuera subvencionado el centro de personas con discapacidad estaría incluido dentro de EDUSI de manera subgénere, no sé la explicación, porque yo sería el primer sitio en el cual uno pide una subvención bajo un concepto y después se lo gasta en otro. Evidentemente después, cuando llega la hora de hacer el pago, evidentemente queda un poco entredicho. La propuesta que incluye en el EDUSI es una aportación de 2.093.000 euros de la petición de subvención por parte a las comunidades europeas,
y la aportación municipal de 418.000 en una que corresponde a la mejora del Bajondillo. Claro, usted me dice que está incluido dentro de EDUSI los 3 millones también de petición, que después no lo gastaremos lo que queramos. Yo creo que hubiese sido mejor especificar concretamente, si es que se quiere hacer, incluirlo el centro con personas con discapacidad. Eso nos ayudaría también a tener una mayor puntuación, porque evidentemente el valor social que tiene un centro de discapacidad es mucho más importante, o bajo mi punto de criterio, muchísimo más importante que a lo mejor arreglar una carretera. Sí, yo lo considero que es más importante. También tendría más posibilidad de conseguirlo. También sería evitar la confrontación política y también evitar también la utilización política de estos asuntos tan delicados. Solamente quería comentar eso. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, para aclarar algunos puntos, vamos a ver, lo que es el tema de carretera, infraestructuras y demás, el EDUSI es imposible que lo contemple porque no permite actuar sobre infraestructuras. Después, el EDUSI tiene unas partidas, unos compartimentos donde hay un porcentaje de esa subvención que se puede dedicar a ese porcentaje, a temas de igualdad, a temas sociales, a temas de nuevas tecnologías, a Smart City, y en el tema de bienestar social, que es donde se ha incluido dentro de los proyectos el proyecto de la residencia, se podía incluir un porcentaje de esa subvención de 6.250.000, creo que era alrededor de 1.850.000. No cabe la posibilidad de invertir más en esa partida que esa cantidad, ese porcentaje. Además, existe unas partidas obligatorias como el tema de Smart City o nuevas tecnologías donde son obligatorios, queramos o no queramos, hay un porcentaje y un porcentaje importante. Por ejemplo, en el caso de equipamientos públicos estamos hablando de 2.093.000 euros. Es lo máximo que se puede incluir, y después pues hay otras partidas donde digamos, bueno, pues el tema por ejemplo de eficiencia energética y demás, pues hay obligatoriamente que invertir 836.000 euros. En el caso de administración electrónica, 443.000 euros. Es decir, no podemos decidir invertir 3.500.000 euros o 3 millones de euros en una residencia, aunque nos gustaría hacerlo y podríamos hacerlo sin ningún problema, pero existen unas partidas, que estas partidas pues son obligatorias y hay que gastar un porcentaje de esa subvención del EDUSI en esas partidas obligatoriamente. Después, bueno, decir que cuando se habla de que son muchos ayuntamientos los que se han presentado, yo creo que cuando es por decir algo, ¿no? Yo creo que eso parte del desconocimiento de cuántos ayuntamientos se han presentado. Málaga tiene 103 municipios y de los 103 se han presentado a la última convocatoria 9. De esos 9, uno, sí, se lo voy a decir todo. Solo uno de esos 9 de la provincia de Málaga ha conseguido la subvención, que ha sido Vélez Málaga. De 103 se han presentado 9 y de Málaga, de 9, ha conseguido 1 la subvención. En Andalucía hay 778 municipios, se han presentado 61 de toda Andalucía y han conseguido la subvención 15. Y en España hay 8.124 municipios, se han presentado 185 y han conseguido la subvención 41. Evidentemente estamos hablando de que conseguir esta subvención no es fácil y que lleva un trabajo importante, que hemos estado trabajando, aunque a ustedes les parezcan que no se ha hecho lo suficientemente bien, lo suficientemente con el tiempo necesario, pero eso es normal que ustedes lo digan, no van a venir hoy aquí a decir que esto se ha hecho de manera maravillosa, eso es poner, digamos, ir adelantando el camino para, si esto no llega, decir que ustedes ya lo dijeron. Nosotros hemos hecho una estrategia de desarrollo urbano sostenible, que es la estrategia que creemos que necesita Laurín, hemos trabajado en ese sentido, es uno de los municipios que ha tenido más adhesiones a ese proyecto, donde ha habido más participación de personas, tanto en lo que es participación como valoración.
Así lo hemos visto con otros municipios y municipios cercanos, a Laurín de la Torre, Cártama, que han presentado subvención, porque hay otros municipios que ni siquiera tienen la posibilidad de presentarlo, pues bueno, pues por la situación económica que tiene el municipio, porque no tienen capacidad para poder adelantar ese 1.200.000 y los 5 millones, porque habría que adelantar los 6.250.000. Hasta que no estén todos los proyectos finalizados, no se podría justificar, y una vez justificado sería Europa cuando, digamos, ingresaría ese dinero. Entonces, es evidente que no es un proyecto fácil, pero creo que se ha hecho un buen trabajo y que esperamos, bueno, pues poder conseguirlo. Después, en cuanto a la transparencia que se hablaba en la web no tiene nada que ver con la transparencia. Hay un portal de transparencia que es donde está recogido pues lo que conlleva esa ley de transparencia. Y después, bueno, pues zonas verdes, en los últimos años se ha crecido muchísimo en el municipio. Evidentemente, en el municipio quedan muchas cosas que hacer y muchas cosas que mejorar, porque estamos sujetos a unos presupuestos, estamos sujetos a unas inversiones anuales y como vosotros sabéis o deberíais saber, no es fácil. Evidentemente, que esté en el presupuesto no es que puntúe más o puntúe menos, simplemente que nos han aconsejado que los proyectos que vayan en el presupuesto y que estén incluidos dentro de este proyecto EDUSI, ya lo comentamos, se pusiesen que era susceptible de financiación por fondos FEDER para poder justificar en un momento dado estos proyectos cuando se inicien, porque además la estrategia es una estrategia que se pone en marcha al margen del EDUSI, ¿o no? Evidentemente no puedes decir, bueno, yo esto lo he metido en el EDUSI y si no me viene el dinero yo ya esto no lo hago, la estrategia no sirve. Evidentemente no es así. Y después, bueno, con el tema de la participación ciudadana, cada uno entiende la participación ciudadana como cree, ¿no? O como considera más oportuno. Hay gente que se reúne, escucha a los vecinos, pregunta. Y hay otra gente pues que no, que tira panfletos a la calle cargados de mentiras para intentar engañar a los vecinos. Cada uno hace la participación ciudadana como considera oportuna y como su partido, pues, digamos, trata la participación ciudadana de toda la vida, no de ahora. Así que yo creo que lo importante es que se apruebe el EDUSI aquí, que podamos enviarlo y que, bueno, que tengamos suerte, que desde luego no es un proyecto fácil de conseguir, ni tampoco fácil de poner en marcha y justificar. Así que vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de todos los grupos. Y se levanta la sesión. Buenas tardes y gracias a todos.